Están aquí. Y Angie, igual tú vas anotando, ¿ya? Grupo de Funes. Van a hablar de los amorfinos. Acá. Amorfinos y coplas. Cuando hablo de amorfinos y coplas, de dónde son, qué estructura tienen, de qué se componen, entonces, amorfinos y coplas. ¿Quién sigue, Angie? Harold Sarmiento, ahí de ahí ya no hay grupos, ahí seguiría solo Harold Sarmiento. Harold Sarmiento, arrullos y décimas. Arrullos y décimas. Recuerden con ejemplos. Arrullos y décimas. Hermana, Dana González está que le alza la mano. Un momento, un momento. Ok. Merchan. Dime, Dana, porque el Merchan también me está escribiendo. Dime, Dana. Buenas tardes. Yo también tengo un grupo que estaría conformado por Helen Cepeda, Damaris, Chávez y yo. Ya, entonces anota ese grupo ahí. Dana. ¿Quién más? Helen Cepeda, Damaris Chávez y yo. Ya, Damaris Chávez y Dana, las tres. Cepeda, Chávez y Dana. Las tres están allí en ese grupo. ¿Alguien más tiene grupos que no me haya dicho para irlos de una vez anotando? ¿Alguien más conformó grupos? Hermana. Álceme la mano porque no sé quién es. Si me levanta la manito, ya. Dime, Ashley. Hermana, nuestro grupo está conformado de Raquel Moreira y mi persona. Ya. Proaño y Raquel Moreira. Ok. Raquel Moreira y Ashley Proaño. Continuamos. ¿Quién más va a formar grupos? Levánteme la manito ahora. Si no, el resto se queda individual. ¿Alguien más? Disculpe, hermana, tengo una pregunta. Hermana, es que Angelina Merchan dice que ya no va a estar con Funes. ¿Ya? Así que no entiendo. ¿Ese grupo se forma o cómo? ¿En qué grupo estaba ella? En el de Aymar Herrera, Victoria Funes. Y ahí seguía Ángel Merchan, pero ya no sé. Entonces sáquela a ella y solo se queda Aymar Herrera y Funes. Porque ella ya no quiere estar en ese grupo, entonces va a ser individual su trabajo. Porque no me está colocando aquí de que va a unirse a otro grupo, entonces se queda sola. ¿Algún otro grupo? Alinson, por favor, enciende su cámara. ¿Algún otro grupo? Tienes dos conexiones, Alinson. Es que le quiero usar para micrófono porque el micrófono en la computadora no me sirve. Oh, ya, ok. Siempre escríbeme eso porque de pronto nos han clonado y yo ya te iba a sacar. Sí, ok. Me quedo con Aymar. Ah, ya. Angelina Merchan y Aymar se quedaron. Funes no está en el grupo. Y ahí la cosa cambia. Ok, ya está la cosa clara. ¿Algún otro grupo? Nadie más va a formar grupos. Ahora sí, voy a dar los temas individuales para continuar. Seguimos. ¿Qué otro grupo nos toca, Angie? El de Ashley Proaño y Raquel Moreira no tiene. Entonces solo dimos grupos hasta lo que son arrullos y décimas. Hasta allí tenemos grupos. Ya, viene para el grupo que me acabas de nombrar. Nómbralo nuevamente para que escuche. ¿Cuál es el tema? Ashley Proaño y Raquel Moreira. Ya, lenguas romances. Origen de las lenguas romances, ¿qué son las lenguas romances? Allí tiene ayuda en la página 88 y 89 sobre las lenguas romances. Ya, siguiente grupo, Angie.
Helen Cepeda, Dana González y Damaris Chávez. Ok, vamos, la influencia de la Iglesia Católica, ¿verdad? La influencia en la Iglesia Católica en la Edad Media. Recuerda que todo esto estamos hablando de lengua y literatura. La influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media. En la Edad Media. Y ahí van a hablar el mismo grupo de los juglares y trovadores. De los juglares y trovadores. Eso está en la página 92. Aquí sí se puede solo guiar con la página de texto. Juglares y trovadores. Siguiente grupo. De ahí ya no hay más. Ya no hay más grupos. Ahora sí nos vamos a individuales. Dime, Raquel. No, hermana, solo era preguntarle si el tema era de lengua romance. Sí, lengua romance. Muy bien. Nos vamos a individuales. Levanten la mano. Si no, los empiezo a nombrar. Temas individuales. Elizabeth. ¿Qué es la paralingüística? ¿Qué es la paralingüística? Y sus elementos. Y sus elementos. Te puedes guiar la página 94 y 95. Ok. Ariana. Déjenme ir por acá. Ok. Las inferencias y sus tipos. Las inferencias y sus tipos. Están en la página 100 y 101. Las inferencias y sus tipos. Ok, continuamos. Gia. Las pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas para construir significado. Páginas 102 y 103. En la 102 está todo, pero en la 103 está un ejercicio que vamos a aplicar. Bueno, pistas, otra vez te la repito. Pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas para construir significado. Como que esto es muy rebuscado, pero es fácil. Una vez que investigamos y leemos en el texto, ahí nos explica todo. Tema. Recuerde que todos deben de tener un tema para exposición. Siguiente tema. Harold Sarmiento, tienes que levantar la mano. ¿Ya no tenías un tema? ¿Ya te dimos tema? Mija, a mí no me ha dado tema. Hijo, ¿dónde estabas tú si yo ya te di tema? ¿Ya tienes el tema? No estabas en clase. Sí, pero ¿con qué me puedo guiar, Miss? De los arroyos. Los arrullos, ¿y qué más te di? Arrullos y décima. En el texto no hay. Tienes que investigar. En el texto no hay ni arrullos. Ok, hermana. Ni solo creo que morfología, y nada más. Tienes que investigar. Tienes abierto todo allí en la gama para la investigación. Continuamos. Abigail. El párrafo y sus tipos. El párrafo y sus tipos. El párrafo y sus tipos.
O sea que el resto ya tiene tema porque nadie me está levantando la mano. Voy a tener que irlos nombrando yo para darles tema. El resto ya tienen tema porque nadie más ha levantado la mano. Profesora, yo tengo levantada la mano. Sí, Daniel, un momento. Solo tú, ahorita ya levantaron algunos. Adriana Montalbán. Oraciones compuestas, página 107. Oraciones compuestas. Coordinadas. Oraciones coordinadas y subordinadas. Oraciones coordinadas y subordinadas. Christopher Sotamba, y luego a Daniel le doy sus temas. Oraciones yuxtapuestas. Oraciones yuxtapuestas. Oraciones yuxtapuestas. Para Daniel. Conectores lógicos. Para Daniel. Conectores lógicos. Está en la página 108. Conectores lógicos. Para Dani Chalén. Novela de aventuras. Ya vimos eso el año pasado, así que vamos a extender un poco más. Novela de aventuras. Tienes las páginas 112 y 113. Novelas de aventuras. Ya les voy dando y van bajando la manito. Julio, tu tema. Vamos con el tema de Julio. La imprenta. Va agarradito allí con la evolución de la escritura. Entonces, usted habla de la evolución de la escritura hasta que llegue la imprenta y explica cómo se inventó la imprenta, qué facilitó con el invento de la imprenta. Ok, nada más. Continuamos. ¿Quién más tiene levantada la mano? Victoria Contreras. El Renacimiento. Ese te toca a ti. El Renacimiento. Y sus personajes más importantes. El Renacimiento y sus personajes más importantes. Hans Paredes. Hans Paredes. Evolución de las letras en la Edad Moderna. Evolución de las letras en la Edad Moderna. Usted me va a hablar entonces del romance. El romance. Esa es la evolución en la Edad Moderna. Va a hablar sobre el romance. Continuamos. Ashley Herrera. Su tema es la exposición. ¿Qué es la exposición? ¿Qué se debe hacer antes de la exposición? ¿Qué se hace durante la exposición? ¿Y cómo se debe llevar a cabo la exposición? Es decir, la persona que va a exponer. Voy a dividirla en dos partes, Ashley. Tú vas a hacer qué es la exposición, qué hago antes, durante y después de la exposición. Hasta allí, nada más. Ashley Herrera, hasta allí nada más. Continúa ese mismo tema, Ainhoa Chávez. Ainhoa va a hablar sobre la estructura de la exposición, características de la exposición y sobre el expositor. Estructura, característica y el expositor. Continuamos. Esto le voy a dejar a Diego.
¿Qué materiales puedo utilizar para exposiciones? ¿Qué material se utilizan para las exposiciones? Y ahí usted nos va a hablar de todo el material que podemos utilizar para exposiciones. Anita va a hablar sobre los errores que cometemos a la hora de exponer, nada más. Entonces, Diego habla sobre todo lo que podemos utilizar para exponer y Anita sobre los errores que no debemos cometer en el momento de exponer. Ok. Miss, una preguntita. ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, ¿eso lo hago en cuaderno? Lo investigas. O sea, investigo. Claro. Y lo hago en mi cuaderno. Ahí sí tienes que enviarme una diapositiva. Hecha en Word o en PowerPoint. Eso, lo haces en diapositiva. Yo te la hago que salga allí y tú la vas explicando. Bueno, compañeros. Vale, ya lo capté. Ya. Muchísimas gracias. Sí, compañeros, para exponer debemos utilizar esto y esto y lo vas explicando. Ya, eso es todo. Todos los recursos. Profesora, ¿también se puede hacer en el cuaderno? Debemos hacerlo en diapositivas porque lo vamos a exponer, por eso es una exposición. Es una exposición. Pero también en el cuaderno hay que hacerlo, como tarea. No. En el cuaderno no hay que hacerlo. El banco de preguntas. Recuerde que en cada exposición tenemos un banco de preguntas, no se puede olvidar. De 3 a 5 preguntas. 3 a 5 preguntas que usted le va a hacer a sus compañeros. Usted dice, bueno, compañero, un ratito, por favor, no me abre el audio. Levante la manilla. No abre el audio. Déjeme cerrar el audio. Desactive el audio. Usted expone su clase. El artículo. Bueno, compañeros, el día de hoy les voy a hacer la siguiente pregunta. Yo elijo, usted elige a su compañero. Elizabeth, ¿qué es el artículo? Entonces usted, porque prestó atención a la clase que su compañero explicó en la exposición, ahora sí usted puede responder. De 3 a 5 preguntitas puede hacer durante la exposición. Para eso son las preguntas y para que ahora vamos a hacer un banco de preguntas. Cada exposición va a tener un banco de preguntas, como hizo el grupo de Angie, que tenían 3 preguntitas. Cada exposición va a tener sus preguntas. Ok. Sí, los errores, sí, que no debemos cometer en el momento de exponer, sí, Anita, así es. Entonces ese día le voy a decir, mire compañeros, para exponer no debemos hacer esto y esto. Nada más te toca. Bueno, ahora sí, me voy a mis diapositivas, ya les abro el audio a los que tienen, les doy el pase a los que tienen la mano levantadita, porque necesito explicar algo más sobre poemas populares. Y luego se me va el tiempo. Ok. Poemas populares. Al día de ayer sabíamos que los poemas populares eran representaciones. Número 1, empezaron siendo orales, que se transmiten de generación en generación y la mayoría de ellos, por no decir casi todos, son autores anónimos. ¿Por qué son anónimos? Como han venido de generación en generación y de forma oral, no se sabe de quién es en realidad el dueño de ese poema. Dentro de los poemas populares tenemos sus características especiales. Son composiciones de tradición oral, generalmente son anónimas, se transmiten de generación en generación, hacen de la creatividad, es decir, que nacen de la creatividad de la cultura de los pueblos. Resume la vida de la gente, de lo que pasó, de lo que vivió, como cuando yo le hablábamos de las fábulas de Esopo, que él se basó en que él trabajaba como esclavo y estaba al cuidado de él granjas, muchos animales. Entonces, él tomó para escribir las fábulas con referencia a los animales, pero con sentimientos humanos. Es decir, que hicieron personificaciones en los animales.
Y lo mismo es que estos son poemas populares, los cuales han tomado que si de pronto el bebé necesitaba ser dormido, le hicieron una nana o también llamado arrullo. En las fiestas populares, de pronto por allí salió una poesía, un amor fino, una copla, una décima, y es la creación del lugar donde tú estás viviendo, es decir, en el campo, en la ciudad, etcétera. También se representan en las fiestas, como yo decía, montubias o eventos populares, que son estos eventos masivos, que de pronto tienen alguna fiesta de algún patrono que le llaman a esos santos, de pronto tienen alguna fiesta, porque el día de ayer les expliqué que estos poemas populares datan del tiempo de la colonia. Cuando los españoles llegaron a Ecuador, los jesuitas trajeron este poema y lo aplicaban a través de lo que es la religión católica. Y ahí están hasta estos villancicos que hasta la actualidad las personas que profesan la religión católica los utilizan. Tienen que ver mucho con la religión. Y nos vamos ahora a la estructura. El poema tiene una serie de líneas rítmicas llamadas versos. Se agrupan estos versos, complementan y en sí la reunión de todos estos versos van a formar una estrofa. Es decir, que el conjunto de todas estas estrofas forman un hermoso poema popular. Entonces, cada una de esas líneas de los poemas se llaman versos. El conjunto de todos estos versos se llaman estrofas. Y la reunión de todas estas estrofas conforman un poema. Ese es el orden. Y aquí tenemos que estas sirven para expresar nuestros sentimientos, la cultura de los diferentes pueblos. Así que no todos, aún viviendo en un mismo territorio geográfico como ecuatorianos, no todos tenemos los mismos poemas populares o las mismas expresiones populares. ¿Cuál es el propósito de estos poemas populares? Es ser recitados en fiestas o rituales según la religión. Por ejemplo, cuando muere alguien en la parte de Esmeralda, allí cantan las décimas. Las décimas son una especie de música, ¿verdad?, que se da al momento de la persona muere y que quiere que estas personas lleguen felices al cielo. Entonces, estas décimas son décimas esmeraldeñas. También pueden hablar de los problemas que se les suscita en la vida, y más en los arrullos, cuando mueren niños pequeñitos, allí en Esmeraldas las utilizan, porque dice que el niño llegue rápidamente a los cielos. Aunque también hay arrullos o nanas, que es para que los bebés duerman y descansen. Y aquí tenemos los tipos de poemas populares: amorfinos, coplas, las décimas, de cuna o también llamadas arrullos, así se las conocen, de cuna o arrullos, y los famosos villancicos que en la religión católica los utilizan mucho. Entonces, podemos decir que los primeros en aparecer fueron los villancicos que enseñaron los jesuitas. Los amorfinos ya les di al grupo, pero les voy a hacer rápidamente un repaso. ¿De qué se tratan estos amorfinos? Los amorfinos describen la vida del campesino, del montubio, sus alegrías y sus tristezas. Recuerden que usted en cada una de estas exposiciones debe colocar ejemplos. Las coplas están compuestas por 4 versos. Ya se me fue esa imagen. Están compuestas por 4 versos, se escriben para declarar el amor a una mujer o exaltar, conquistar el amor de una mujer. Esto es más de parte del romanticismo. Las décimas es una estrofa constituida por 10 versos, por eso se llaman décima.
Es una forma de representar la poesía popular latinoamericana, pero específicamente los que más lo utilizan son los afrodescendientes. De cuna, o también llamados arrullos, es un ritmo suave y relajante para arrullar a un bebé y ayudarlo a conciliar el sueño, pero también lo utilizan cuando un bebé muere, para que llegue rápidamente a la presencia de Dios. Eso es lo que dicen las tradiciones culturales. El villancico, que es una canción popular que se canta en tiempo de Navidad y está formada por un estribillo que se repite después de cada estrofa. Es decir, como ustedes le llaman el corito se repite después de cada estrofa. Así que ya les dije que vamos a hacer un concurso de poemas populares la próxima semana. Así que vaya ya practicando. Si va a ser un amorcino, un arrullo, una décima. Tipos de rima. ¿Por qué vamos a hablar de estos tipos de rima? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque estos versos, por eso se llaman versos, los versos van a rimar, tanto en vocales como en consonantes, al final de cada uno de ellos. ¿Qué es la rima? Es nada más que darle el ritmo y la musicalidad a la poesía. Se utiliza la métrica, es decir, el número de sílabas, y las rimas, que son las terminaciones. En la métrica vamos a contar las sílabas y en la rima solo las terminaciones sonoras. Existen tipos de rimas, las asonantes, que solo riman las vocales, las asonantes. Por ejemplo, aquí dice, llegué a la pobre cabaña en días de primavera. Solo la vocal termina en cada una de las líneas, es decir, de los versos, termina en vocal. Ese es asonante. Mientras que la consonante riman todos los sonidos, tanto vocales como consonantes. Ejemplo, de una dama era galán, un grande amigo en Tulcán. ¿Sí ves? Termina tanto la A, la vocal, como la consonante y ya se siente más la rima. Esta es rima consonante. Esa es la diferencia entre la asonante y la consonante. Asonante, solo vocal. Consonante, vocal y la consonante. Pero de estos tipos de rimas vamos a ver más adelante. Pregunta número 1. Anote para nuestro banco de preguntas. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Escribe la estructura de los poemas populares. Escribe la estructura de los poemas populares. Escribe la estructura de los poemas populares. Número 2. ¿Cuáles son los tipos de poemas populares? ¿Cuáles son los tipos de poemas populares? ¿Cuáles son los tipos de poemas populares? ¿Qué es la rima? ¿Qué es la rima? Y por último, escribe los tipos de rimas. Escribe los tipos de rimas. Escribe los tipos de rima. Ok, chicos, ahí tenemos entonces nuestras preguntitas y les voy a dejar de una vez la respuesta. Estructura de los poemas populares. Número 1, el poema tiene una serie de líneas llamadas versos. El poema tiene una serie de líneas llamadas versos. 2. Se agrupan en versos para formar una estrofa. Se agrupan en versos para formar una estrofa. Y número 3, el conjunto de estrofas forman un poema. El conjunto de estrofas forman un poema. Tenemos también los tipos de poemas populares: amorfino, copla, décima, de cuna y el villancico.
¿Qué es la rima? Es lo que da ritmo y musicalidad a la poesía. Es lo que da ritmo y musicalidad a la poesía. Y allí tenemos los tipos de rima. Rima asonante y rima consonante. Rima asonante y rima consonante y asonante. Y esta última se las voy a dejar a ustedes. ¿Qué expresan los poemas populares? ¿Qué expresan los poemas populares? Ok, voy a dejar de compartir. Elizabeth, tienes levantada la mano, hija. Esa fue la última. ¿Qué expresan los poemas populares?